¿Puedo entrar solo, solitario? No hay nada. No hay nada, tranquilo. Tranquilo. Como se puede notar, es como un laberinto. Entras a esos lugares, a esos caminos y puedes perder. Como estamos en época de lluvia, invierno, y se han caído. Miren, es muy peligro estar por acá andando para alguien que viene solo. Y no hay otra forma de cómo reportarlo. Realmente es un laberinto. Tenemos que buscar alguna salida, algún camino para poder llegar a la zona que estábamos buscando. Este lugar, esta zona prohibida, como la quebrada Pichiluli, es gigante. Y estos cerritos que vemos son formaciones geológicas. Con el pasar de los años, con la erosión del viento y de la lluvia, se han formado estos torres. En esta quebrada no solo puedes perder, extraviarte, también puedas que te caigas y no la cuentes. Pues miren el barrancoso que vemos abajo. Justo acá al costado del camino podemos encontrar una capilla, una lápida. ¿Será que alguien haya caído en este cañón? Vamos a entrar con mucho cuidado. Seguramente acá ya habitan hoy en día pues serpientes, otros animales. Donde hay piedras siempre hay serpientes. Siempre tenemos que estar alerta. Este ha sido el recinto de la cultura Xauxa, pues los antiguos culturas que asentaron esta zona fueron Xauxa, los antiguos jaujinos. En las alturas de la ciudad de Jauja y del Valle del Mantaro se encuentra un lugar prohibido, un lugar labirintoso que muchas personas cuando visitan en soledad, en solitario o solo, se pierden, se extravían en esta zona. Y nos encontramos en la plaza de Jauja y el día de hoy vamos a explorar esta zona prohibida. Vamos a aprovechar estos tiempos o la mañana, ya que está soleando y despejado, pero en la tarde va a llover fuertísimo. Y así llegamos al pueblo o al poblado llamado Chuclú, que se encuentra cerca a la laguna de Paca, debajo de estas montañas gigantes, y también se encuentra cerca al lugar prohibido. Más o menos esta zona prohibida se encuentra para ese lado, por las alturas de este pueblo. Y así sería la plaza del pueblo de Chuclú. Y le voy a mostrar. Acá tenemos su letrita Chuclú, decoradito, bien pintadito. Ahí tenemos dos personajes que representan al pueblo. Esto serían las figuras de la danza que baila en este pueblo. Y así sería la placita, decoradito, arregladito. Por ahí tenemos un toro, plantitas, casitas antiguas. Y así que más o menos ahí estaría pues la zona prohibida. Yo preguntarte, Sí. para la quebrada, si voy solo, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, no hay nada. ¿Sabías hay una capilla arriba de la quebrada? Claro, antes había una capilla, pero toda esa ¿Qué? capilla está demolida. Pues. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído gente? Bueno, yo, para decirte nada, sé, yo soy menos antiguo que todos los antiguos. Ah, referencia. Claro, referencia, bueno, mi papá, mi mamá, ya son 43, mi papá 60 años, vinieron ya, pero tú sabes. La placita del pueblo ya dejamos atrás, ya estamos dirigiendo hacia la quebrada, más o menos. Para allá estaría la quebrada prohibida. Justo nos ha comentado que da miedo ese lugar cuando vaya una persona. Iba a preguntar del Pichiluli. Tienes que a Pichiluli, tienes que ir por acá, de frente de él. Y iba a preguntarte justo, ¿se puede entrar solo, solitario o hay algo adentro? Esta sería la carretera que une Jauja, que está para allá, y Paca estaría para allá también. Y nosotros vamos a tomar esta carretera que va para el fondo y nos va a guiar hacia la quebrada que está al fondo. Es la quebrada llamada Pichiluli, la zona prohibida. Hemos llegado al cementerio del pueblo, donde comienza la subida. Este es el cementerio, por allá comienza la quebrada. Buenos días. Una preguntita. ¿Qué? Estoy yendo a la quebrada Pichiluli. ¿Qué distancia es? Sí. Y como estoy solito, ¿puedo entrar solo, solitario? No hay nada. No hay nada, tranquilo. Ya nos adentramos a la quebrada llamada Pichiluli. Estamos solitos ahorita
ingresando a la quebrada. Eso sería pues el comienzo de la quebrada, y por el medio de los árboles, y este caminito nos va a llevar a la quebrada. Se nota visible, seguramente hay gente que camina por acá, van a la quebrada. En época de lluvia los caminos se encuentran de esta forma. Ahorita podemos encontrar agua emposada en el camino, a veces hay lodo, charco. Acá no es tan complicado, pero en algunas partes vamos a encontrar lodo en el camino. Miren, estamos pasando por el medio de estos cerritos. Este es el camino por el medio de estas plantas silvestres, y no hay nadie por acá. Solo se puede escuchar los cánticos de los pajaritos, de las abejitas, entre otros. Y por acá tenemos otra salida. Ya se pueden notar las formaciones o los torres. Esto sería pues una parte. Estas formaciones que vemos, estas torrecitas, es una parte de la quebrada Pichiluli. Este es el comienzo nada más. Por ahí hay más torres, por acá más torres. Y así es de esta forma este lugar. Como le digo, es el comienzo todavía. Más al fondo, miren, esa torre que ven, más alto, a la espalda se encuentra más formaciones de tamaño gigante. Y por el medio, debajo de estas torres, se encuentra el lugar más profundo, el lugar más silencio o no se escucha para nada. Así que subimos este cerrito, ya estaremos ahí. En el camino hacia la quebrada podemos encontrar restos de la cascada. Justo acá tenemos, miren, como no hay lluvia hoy día o estos días, está seca, o sea, la caída donde bajaba la cascada del río se encuentra seco. Y acá podemos encontrar un pozo, pero el color de agua es de esta forma, miren, amarillo oscuro, digamos. Pues ese color de agua es por la arcilla que hay acá, y cuando llueve pues arrastra. Y hemos llegado agotado. No hemos traído nuestras provisiones, ya que en el pueblo no hemos encontrado pues frutas, comida, ya que es domingo, están cerrados. Y así que el sol, el día de hoy nos va a agotar rápido. Y de esta manera hemos llegado a la entrada de la quebrada profunda. Y más o menos así sería el ingreso. Miren, allá al fondo todavía se nota los torres y las formaciones. Ahí vamos a llegar por el medio de estos cerros. Estamos muy cerca a los torres gigantes, y por acá podemos encontrar varios caminos. Realmente miren, son varios, para allá, por acá hay otro camino. Por ahí más profundo ya se puede ver a otro camino. Esto sería el otro camino también que llega al fondo, pero como se puede notar es como un laberinto. Entras a esos lugares, a esos caminos, y puedes perder y no se puede salir, no se puede guiar para dónde ir. Nosotros vamos a entrar por acá, por el camino más amplio, más ancho, y realmente son varios. Miren, para allá ya está apareciendo más caminos, más quebrada está apareciendo. Para allá, para acá hay otro más quebrada, más profunda, y también ya se nota angosto. Este lugar es extenso. Por acá podemos encontrar una entrada hacia la quebrada, y también por acá hay otra entrada, y vamos por acá, vamos a ingresar a la quebrada profunda, y donde se encuentra pues torres gigantes, y impresionantes son estas formaciones. Durante el trayecto podemos encontrar más quebradas, o sea, más entradas. Esto sería otro, miren, ahí va un camino hacia las profundidades de estas gigantes torres. Casi nos rebalamos. Miren, son varias entradas. Miren, para ese lado podemos encontrar otra entrada. ¡Wow! ¡Qué cantidad hay! Realmente, miren, allá hay otra entrada. Y por acá ahora debe haber más entradas. Miren, estamos por el medio
de los arbustos, de los eucaliptos. Esto sería otra entrada, para allá otra entrada. Y de esta forma es el lugar prohibida, lugar laberintoso, porque podemos encontrar bastante entradas. Si puedes entrar o ingresar a esos lados, a esos caminos, puedes extraviarte o perderte, no encontrar alguna salida, ya que estamos en medio del bosque, en medio de los árboles, y podemos encontrar bastante caminos o ingresos o quebradas. Esta pampita sería el centro de la quebrada Pichiluli, el centro de la quebrada prohibida, y alrededor podemos encontrar bastante caminos, bastante torres, formaciones geológicas. Miren, y si giramos en 360 grados podemos encontrar puras formaciones como torres. Son gigantes realmente. Miren, no solo este lado, todo al frente, a mi costado, a mi espalda, solo hay formaciones geológicas y podemos encontrar pura quebrada. Acá podemos ver, por ahí quebrada, para el fondo quebrada, cantidad de quebradas. Así que vamos a entrar uno de ellos, vamos a subir para poder explorar un poco más en las profundidades de estas torres, de esta quebrada. Justo ya está avisando los truenos que va a llover en la tarde, así que vamos a acelerarle ya. La señora del pueblo tenía razón. Si es que te agarra la noche en esta quebrada, en esta zona, será difícil de salir, ya que en este lugar podemos encontrar, miren, eucaliptos, y en la oscuridad no podemos ver para dónde ir, para dónde subir. Miren, completamente medio de la nada. Si es que vamos a subir o para dónde ir, miren. Cerros alrededor de este lugar, miren, pura formación geológica como torres. No solo puedes perder o extraviarte en este lugar, también este lugar es peligroso, ya que podemos encontrar torres que están por caerse. Y peor todavía en estos tiempos de lluvia, estas torrecitas que ven, miren, hay bastante torrecitas, están apenas con la humedad, con la lluvia, están apenas. Y uno que esté por acá paseando, caminando, puede que caiga los restos del torre, y así no podemos entrar hacia el fondo. Puede que caiga algún torrecita o restos de estas formaciones, pero esto sucede solo en tiempos de lluvia y tiempos de invierno, ya que el cerro, las formaciones están apenas o a las justas por la humedad. Para alguien que viene solo, solitario, solano a este lugar, es muy riesgoso. Es posible que caiga estos cerros, estas formaciones que están a las justas. Y justo hemos encontrado, miren, restos de la caída, que se ha derrumbado uno de los torres, y se ve que es fresco. Miren, como estamos en época de lluvia, invierno, y se han caído. Miren, es muy peligro estar por acá andando para alguien que viene solo, y no hay otra forma de cómo reportarlo, avisarlo que pasó algún accidente. No se puede, ya que estamos en medio de la nada. Miren, al fondo vemos árboles, más torres, más montañas. Es complicadísimo, así que igual no vamos a arriesgar entrar un poco más. Por allá veo que parece hay una cueva, que quisiera entrar allá, pero con lo que hay caídas, miren, en cualquier momento puede caer como esto. Esto se ha caído hace poco, se ve fresco nada más. Y miren hacia arriba, hay rajaduras de estas torres. Es muy peligroso, así que no vamos a permanecer en este lado. Salimos rápidamente para no correr el riesgo. Y sigamos encontrando más quebraditas. Por allá pueden ver, miren, hay más quebradas allá en ese lado. Y también, miren, bastante torrecitas. Y para este lado también, miren, esto sería como un cañoncito. Por ahí hay un camino, se ve visible todavía. Y al fondo podemos ver torres gigantes. Y para ir a ese lado, a ese sitio, tenemos que bajar, miren, por acá y subir. Realmente es un laberinto. Tenemos que buscar alguna salida, algún camino para poder llegar a la zona que estábamos buscando. Más o menos allá sería al otro lado, porque hay bastante así cañoncitos por ahí para buscar,
y así salir de este lugar, de esta quebrada. Ahorita vamos a bajar por acá y vamos a entrar a la otra quebrada que está para ese lado y vamos a subir a la cima de esta quebrada para poder apreciar y también para mostrarle cómo es desde la parte arriba. Ya buen rato llevamos caminando, explorando, pero sigamos encontrando, miren, más quebradas, más caminos. Y esto pues, ¿a dónde nos estaría llevando? Mira, acá hay como 2 caminos por el centro, para acá hay uno, para la izquierda otro camino. Y también hacia la derecha hay más caminos. En este lugar realmente hay más salidas, pero vamos intentar entrar por acá a ver a dónde nos lleva este camino. En esta parte podemos encontrar varios caminos, varias salidas, si es que vamos para allá o es que vamos para este lado, pero igual le voy a mostrar en este lado que podemos encontrar, quizás cuevas, restos. Mire, este es otro camino que nos está llevando a las profundidades de esta quebrada, y para este lado sería otro ya. Miren, se ve profundo y acá adentro hay bastante plantaciones de eucalipto, pero igual vamos a ingresar con mucho cuidado, ya que los torres, estas formaciones se encuentran húmedos por la lluvia, por las tormentas, y vamos a ingresar con mucho cuidado por acá. Estamos en medio de la nada, como verán. Miren, solo podemos encontrar formaciones geológicas, los torres, y si vamos a entrar a las profundidades es posible que nos perdemos. Miren, por ahí hay otro camino, otra salida. ¿A dónde nos estaría llevando? Vamos a intentar entrar un poco, ya que miren, hay caídas, hay derrumbes y peligroso. Al fondo podemos ver bastante eucaliptos derrumbados, como estas. Miren, han talado y lo han dejado los palos del eucalipto. Pasando por esta quebrada hemos encontrado un cañón que se ve oscuro y bien estrecho, y más o menos allá estaría. Y vamos a intentar, vamos a intentar ingresar, ya que no hemos traído linterna ni casco, pero le voy a mostrar este cañón. Se ve oscuro. Miren, y es bien estrecho. Le voy a mostrar un poco nada más. No podemos entrar porque estamos sin casco, sin protección, sin indumentaria como para ingresar a este cañón. Acá se siente fresco. ¡Qué fresco! Afuera nada más hace mucho calor. Se ve bien estrecho. ¿Hasta dónde llegaría? Y así sería el lugar prohibido, la quebrada prohibido, la zona laberintoso. Como hemos visto, hay bastante laberintos, o sea, caminos, van para acá, para allá, pero en realidad no tiene salida. Y en este lugar se comenta que muchas personas se han perdido, se han extraviado. Esta quebrada es grande, es gigante, tiene muchas quebraditas, muchos caminos salidos, pero realmente en este lugar no se puede guiarse a dónde ir, para dónde salir. Y como verán a mi espalda se encuentra torres gigantes. Miren, es una formación natural gigante. Para mi izquierda hay gigante. Realmente en este lugar hay bastante torres o formaciones geológicas, y si alguien viene en soledad, en solitario a esta zona, es muy peligroso. Aquí se puede caer, estos torrecitas. Mira, justo acá tenemos a mi derecha restos del torre que se ha caído. Esto por el tema de la lluvia, por la humedad se han caído, y si alguien viene en soledad, solitario, puede que caiga estos restos. Y también esta zona es miedoso, es aterrador para alguien que viene en solitario.
en Solano. Una fecha nos vino por allá de Lima, que vinieron, unos 4 muchachos. Ya. Allá se perdieron, pues, han subido por allá y no saben por dónde ir, bajar. A las 8 de la noche nosotros hemos venido acá con linterna, no sabían por dónde bajar, pues. La encontramos arriba, de ahí así lo hacemos bajar así. Lima dice así. Ahora comenzamos a subir, a escalar esta montaña. Vamos a subir hasta la parte más alta de estas torres para poder apreciar. Realmente es una maravilla. Desde la parte de arriba se puede ver bastantes formaciones o bastantes torrecitas. Y este camino nos va a llevar a la parte más alta. No es tan cerca, se ve bien alto. Y sigamos antes que la lluvia nos alcance. Ahorita está sonando los truenos ya. Realmente este lugar, esta zona prohibida, como la quebrada Pichiluli, es gigante, es grande. Miren, más o menos cuántas hectáreas tendría. Ese lado aún no hemos explorado, nos falta. Ahí se puede ver bastante torres y esta parte acabamos de pasar y explorar. Y más allá todavía nos falta y vamos a ir para ese lado para ver desde la parte más alta. Ahorita ha comenzado ya a correr el viento, eso quiere decir que va a llover dentro de poco. Y si vemos al fondo, miren, a ese lado se ve oscuro, justo está lloviendo. Así que vamos a acelerar porque hoy día el cielo del valle se encuentra nublado, casi todo el día, desde la mañana. Estamos en la cima de la quebrada Pichiluli, de la quebrada prohibida, y realmente esta quebrada es grande, es extenso, abarca desde ese lado todavía, miren, que no hemos llegado, faltó explorar. Hasta el otro cerro todavía abarca esta quebrada, hasta ese lado. Justo ahorita estamos yendo para ese lado para mostrarle y explorar y qué podemos encontrar en ese lado. Ahorita hay mucho viento y estos cerritos que vemos son formaciones geológicas. Con el pasar de los años, con la erosión del viento y de la lluvia, se han formado estos torres. Son impresionantes, son maravillas. Desde la parte se puede ver gigantes torres. También desde este lado podemos ver bastante torres gigantes. Todo este lugar hay lleno de torres nada más, formaciones naturales. Nos estamos dirigiendo hacia otro cerro para mostrarle la ciudad, la laguna, la otra laguna, también la quebrada desde la parte más alta, desde otro extremo. Pero en el camino encontramos rajaduras, grietas, o sea, una parte del torre se está cayendo ya. Esto se va para abajo ya, miren, rajadura, grieta. Vamos a bajar un poquito para que vean. Y también hemos encontrado por acá ollas de barro. Quizás deben ser tapadas, quién sabe, miren. Olla de barro, de arcilla son estos ollitas. Y esto sería una parte. Seguramente está enterrado. Quizás sean ollas de nuestros antepasados. Creo que son ahí más. Creo que hay más. A ver, a ver. Acá hay uno más, miren. Restos de la olla. Vamos a sacarlo para que vean. Es fuerte, fuerte. No se puede. Ahora sí lo sacamos. Miren. Restos de la olla de barro. Acá nada más vamos a dejar, no vamos a llevar. Quizás son de nuestros antepasados, ya que en esta zona podemos encontrar bastante casas de la cultura Xausa, o sea, de los antiguos jaujinos. Sus pueblos están en la cima de las montañas. Luego le mostraré, pasando esta quebrada, hay un pueblo. Podemos encontrar sus casas de piedra y de barro que aún conservan algunas ya no completamente destruidas. Ahora estamos al otro extremo del lugar. Miren a mi espalda, eso sería todo, este lugar sería pues la quebrada prohibida. Miren, desde ese cerro todavía abarca al otro cerro y termina todavía ese lado todavía que no hemos llegado. Y realmente esta quebrada es grande, como ya les dije. Miren al fondo, ahí se puede ver torres gigantes. Y miren, todo este es barrancoso. Si alguien cae en este lugar no la cuenta. Es muy peligroso para andar acá. No solo eso,
En este lugar podemos encontrar bastantes espinas, estos que te hincan y duele. En esta quebrada no solo puedes perder, extraviarte, también puedas que te caigas y no la cuentes. Pues miren el barrancoso que vemos abajo. Una mala pisada o una distracción pequeña, realmente no la cuentas. Miren, es un cerrazo y abajo todavía se encuentra pues los torrecitos cañones. Miren, este cerro gigante, los cañones de al frente son gigantes, una parte son pequeñas, y este lado también podemos encontrar más barrancoso. O sea, alrededores de estas formaciones, de estos torres, podemos encontrar barranco. Como esta, miren, es una caída libre y es profundo todavía. No solo este, al frente tenemos más caídas, a este lado que estamos yendo al otro cerro igual. Toda esta parte se ve peligroso. Esta es la espina que en este lugar abunda, hay bastantes espinas. Una vez que te hinque, duele y también no sale rápido. Esta espina se pega en la piel y es difícil de sacarlo. Miren, hay bastantes espinas en este lugar. Miren, camuflado por el medio de las plantas, siempre con cuidado. Este camino es posible de los pobladeros antiguos, de los lugareños antiguos, de nuestros antepasados, de los Xauxas. Podemos ver, miren, empedrada un camino. Hoy en día se puede notar todavía. Y justo acá al costado del camino podemos encontrar una capilla, una lápida. ¿Será que alguien haya caído en este cañón, en este lugar, en esta quebrada? ¿Alguien haya fallecido? Realmente no tengo más datos, porque hay una capilla en este camino, en la cima de la quebrada. Acá arriba hay una capilla. Allá por arriba. En el cima de la quebrada hay una capilla. Capilla. Ajá. ¿Cuál es su historia? ¿Alguien ha caído, fallecido? ¿Por dónde? Acá a la vuelta. No, arriba, hay un camino, arriba. Sí, un camino. Ahí está una capilla. ¿Este está hecho así, con cemento o con piedras? De cemento, capilla. Con su vela han dejado ahí. Sí, ¿no? ¿Quién la habrá hecho? De Pachascucha, seguro. Entonces seguramente alguien ha caído ahí, ¿o qué ha pasado? Alguien seguro ha caído. Y también desde este lugar podemos apreciar las dos lagunas que se encuentran muy cercanas a la ciudad de Jauja. Uno de ellos estaría pues allá. Una parte se puede notar, se llama Laguna de Paca. También la ciudad de Jauja podemos apreciar desde este lugar. Estaría pues más o menos, miren, allá al fondo. Y también podemos apreciar de acá la otra laguna. Ahí está. En este lugar podemos encontrar un tragadero. O sea, esta laguna se está siendo tragado por un hueco. Y este hueco, o sea, la salida de esta laguna, pues nace un río. Y ese río desaparece extrañamente en ese hueco. Y nadie sabe a dónde llega este río. Y no existiera este tragadero, este hueco, este sumidero, los pueblos que están alrededor son varios, son 4 más, estarían inundados, tragados por esta laguna. Así que un día grabamos de esta laguna que está siendo tragado por un hueco y pueden verlo en el canal. Me he dado cuenta que en esta cima de esta quebrada, en la punta del cerro, hay muchas casas de nuestros antepasados, de las culturas Xauxa. Pero hoy en día, miren, podemos ver casas completamente destruidas. Solo se nota la parte baja, o sea, lo hace nada más. Pero como podemos ver, bastante piedras. Aquí hay bastante piedras. En este lado hay algo construido de piedra y de barro. Debe ser recintos de los pueblos antiguos. Ahí se puede notar una partecita. Miren, ahí está. Esta es la prueba de que en este cerro
en la punta de la quebrada, o sea, en la cima de la quebrada Pichilule, habían casas, o sea, pueblos. Esto sería la muralla de las casas, de los recintos. No solo es esto, realmente hay bastante casas en esta cima, en este cerro. Todo ese lugar podemos ver bastante piedras y también murallas. Aquí hay otra muralla, otros restos. Se puede notarlo claramente que fueron recintos. Ahí está. No solo esto, por acá hay bastante. Miren, es un base de la casa, nada más se nota. Y más abajo podemos encontrar más casas. Realmente estos fueron casas, pero se ve pues el base nada más del recinto. Y acá hay más, están completamente enterrados. El base solo puede ver como prueba las piedras. Miren todo ese lado, hay cantidad de piedras. Por acá hay más cantidad de piedras. Por eso le decía de antes que por acá un posible camino, pero ya es fijo. Realmente es el camino de los antiguos jaujinos, como la cultura xauxa. Por acá pasaba, por el medio del pueblo, pasaba pues su camino. Se puede notar todavía, miren, tiene dos murallas, derecha y izquierda sería la otra muralla. Ahí está, se puede ver clarito. Y esto se va pues más abajo, en el otro cerro podemos encontrar igual casos, pero algunos están conservados todavía. Esto ya sería otro abismo. Miren qué profundo. Aquí si alguien cae no la cuentan, se ve muy peligroso. Quizás alguien ha caído, por eso podemos encontrar una capilla en la parte de arriba de esta zona, de esta quebrada. Miren qué profundo se ve. Cuando llueve debe ser muy peligroso, ya que estos terrenos, estas tierras deben estar resbalosas. Ahorita no está mojado, no está arcilloso. Cuando llueve se vuelve arcilloso. Miren qué profundo se nota todo ese lado. Y estos serían pues los torres, formaciones geológicas. Miren, hay bastante. Ahorita estamos yendo al otro lado, a este cerro todavía, donde se encuentran pueblos antiguos. Ahora estamos en el otro cerro y desde acá se puede apreciar qué tan extenso, qué tan grande es la quebrada. Miren, y se va hasta el fondo todavía. Todo este lugar son las formaciones. Delante hemos estado ya al fondo, al frente todavía, donde hay personas en la chacra, arriba. Ahí hemos estado. Y venimos todo este cerro por la cima y estamos por acá. Desde el otro extremo ya estaba apreciando y podemos apreciar, miren, el barrancoso. Una caída no la cuentas. Por acá estaría otro barranco. Realmente en este lugar podemos encontrar bastante barrancos peligrosos. Si alguien cae, animal, personas no la cuentan. Miren, caes hasta abajo, hasta el fondo donde están los eucaliptos. Estamos bordeando toda esta quebrada y miren abajo, podemos encontrar puro barrancos, nada más. Y estamos por finalizar este caminata y podemos encontrar más caída, más barrancos con profundidades. Y esto sería otro barrancoso también. Miren, ahí se puede ver que por acá ya termina esta quebrada. Ya no hay más formaciones geológicas, pero se ven profundos. Miren, aquí cuando alguien cae, o una persona o animal, no la cuentan. Y más o menos en esta cima pues se encuentran los pueblos, los antiguos pueblos o las casas de los jaujinos de la cultura xauxa. Ahorita estamos yendo ahí para ver algunas casas que aún quedan conservadas. Desde aquí se puede apreciar, por allá hay unas cuantas que están en pie todavía, pero solo pared nada más. Y todo lo que vemos acá alrededor en esta cima habían pues bastante recintos de los antiguos jaujinos. Hoy en día pues se quedan restos derrumbados completamente. Hemos llegado al antiguo jauja, en donde aún se encuentran casas conservadas, algunas partes o algunos recintos. Como podemos ver allá, se puede ver pared. A mi espalda también hay pared, y con el pasar de los años fue destruido y convertido en terrenos para agrícola, en terrenos para la siembra. Pero
Hoy en día ya no siembran tampoco, se está siendo olvidado este lugar. Y he notado que hay muchísimas casas en este lugar. Comienza desde esta parte todavía, todo este cerro, toda la cima de este cerro es lleno de casas. Llega hasta la cima de la quebrada de Pichiluli. Ahí ya no se nota para nada, como vieron, solo hay base y están enterrados completamente. Así que este fue la ciudad antigua, el antiguo pueblo de Jauja. Fue realmente grande este pueblo. Imagínense cuántas casas habrán. Son innumerables, ya que no se puede contar. Se encuentran destruidos, derrumbados. Todas las casas, la mayoría de las casas, la mayoría de los recintos. Allá aún podemos ver las casas circulares, sus murallas aún permanece todavía. Por acá había pues otra casa, realmente son casas gigantes. Miren, allá hay otra casa también. Acá habrá sido pues otra casa también, solo quedaron pues pared nada más. Más abajo sigue todavía, hay bastante casas. Y para acá podemos observar también algunas casas que aún queda todavía sus murallas. Como podemos ver allá, adelante. Vamos a acercar para que vean de cerquita cómo eran esas casas antiguas. De las culturas antiguas acá. Esta casa ha sido en forma cuadrada. Y los demás son en forma circular. Pero realmente son casas grandes, gigantes son, miren. Acá podemos ver la muralla como fueron, mira, grueso y también alto. El grosor es por el frío, para que no tengan mucho frío o helada. Por eso podemos ver sus murallas de ese grosor. Vamos a entrar con mucho cuidado. Seguramente acá ya habitan hoy en día pues serpientes, otros animales. Donde hay piedras siempre hay serpientes, siempre tenemos que estar alerta. Este ha sido el recinto de la cultura Xauxa. Pues los antiguos culturas que asentaron esta zona fueron Xauxa, los antiguos jaujinos, aproximadamente en los años 900, 1000 y 1100. Pues sería el vecino de la cultura huanca, que está para el sur, que está para otro lado. Ahí también tienen sus recintos, sus casas, las culturas huancas. Y esto sería pues de las culturas xausas, su territorio, su terreno y también su población. Sus casas aún quedan como vestigios, sus patrimonios de nuestros antepasados. Miren qué tan altos han sido estas casas. Y acá podemos ver todavía su ventanita de esta casa. Dos ventanitas. Su puerta ha sido aquí. Sí, se nota ahí. Acá ha sido la puerta. Y esta casa es gigante en forma circular. Miren, wow, qué grande fueron sus casas. Y acá hay miren. Y todo este cerro que ven, miren, ahí están llenos de casas, enterrados y también completamente derrumbado, destruido. Y sigue todo ese cerro, sigue subiendo. Esto sería pues la cima de la quebrada. Ahí sí más casas todavía, como vieron, están destruidos completamente. Y al frente de esta ciudadela, de este pueblo antiguo Jauja, podemos encontrar, miren, hay un cerro también. Ahí a las faldas del cerro se encuentran sus colcas, o sea, sus almacenes de las culturas xausas, de los antiguos jaujinos. Pues ahí están. Aún podemos ver hoy en día, también sigue conservada algunos recintos, fueron sus almacenes para que puedan pues guardar su comida, pues productos como maíz, papa, entre otros. Pues esa zona es estratégicamente como para refrigerar los alimentos, pero naturalmente. En esa zona hay viento, hay ventilación. Bajando hacia el Valle del Mantaro he encontrado la antigua muralla de los xausas. Miren que hoy en día todavía se ve cómo eran. Wow, qué maravilla, cómo habrán apilado perfectamente. Miren, barro y piedras de mismo tamaño y algunos grandes. Pues esta muralla ha bordeado este pueblo. Todo lo que hemos encontrado aquí, el pueblo está bordeado con una muralla gigante como esta. Esta sería una parte, restos de este pueblo que ha bordeado. Pero hoy en día solo he encontrado aquí nada más, pero en la parte de arriba
no hay más murallas. Bajando me he dado cuenta que esta cultura Xauxa tenía varias murallas para su protección de otras etnias, de otras culturas. Mira, acá al frente tenemos otra muralla. Ahí está, solo quedaron restos. Lo voy a acercar para que vean. Ahí está. Por ahí se va. Y acá al frente todavía se nota todavía. Me parece que fueron 3 murallas. Arriba, intermedio, esto sería para el último. Y esto sería más o menos el camino que está descendiendo a las chacras.